La estructura de decisión doble, también llamada sí, si no, permite ejecutar un conjunto de acciones si una condición se evalúa como verdadera. Si se evalúa como falsa, te permite ejecutar otro conjunto de acciones. Aquí está su diagrama de flujo. En base a una condición, la estructura se define como un rombo para establecer una condición. Si esta condición es verdadera, la línea de flujo nos indica que se van a ejecutar este grupo de acciones verdadero. Una vez terminado esto, termina. Si la condición es evaluada como falsa, se ejecuta este conjunto grupo de acciones llamados falso para el caso falso y termina. El flujo solamente puede ir por un camino o el otro. Es como el vehículo que puede tomar solamente una dirección. No puede tomar las dos direcciones al mismo tiempo. No puede ir por este lado y también por este lado. Solamente puede tomar un solo camino. Y el camino está en cuestión de la decisión. Si es verdadera, se va por este camino. Si es falsa, se va por este otro camino. Para el pseudocódigo, en esta estructura, la instrucción de código sí, después viene la condición y la palabra entonces. Aquí se coloca la condición que yo quiera. Abajo, dentro de esta, por regular, dejamos una indentación donde ponemos el conjunto de acciones para el caso verdadero. Una vez que se ejecuta este caso verdadero, se salta y continúa. Si esta condición se evaluó como falsa, entonces no se ejecuta este grupo, entonces salta a donde dice si no, o en caso contrario, y se ejecuta el conjunto de acciones falso y termina. Pseudocódigo se utiliza la palabra sí, entonces, si no, y para finalizar el bloque ponemos fin sí. En la codificación en C utilizamos la palabra reservada if y entre paréntesis va la condición. Un error típico siempre de los estudiantes es ponerle aquí punto y coma. Observen que no lleva punto y coma en esta región. Inicia el bloque del caso verdadero de la condición o el conjunto de acciones que se van a ejecutar para el caso verdadero, se van a encerrar entre dobles llaves, se coloca en esta parte y recordemos que siempre llevan con punto y coma. Una vez definido para el caso verdadero, con la palabra else definimos para el caso falso. También los podemos encerrar con dos llaves curvilíneas para representar a todo un grupo de acciones que se van a ejecutar para el caso falso. Por ejemplo, vamos a ver este ejercicio. Se desea elaborar un programa que calcule las raíces de un polinomio de segundo grado. El programa solicitará los coeficientes a, b y c de la ecuación generada de un polinomio e imprimirá sus raíces. Por ejemplo, esta es la ecuación generada de un polinomio de segundo grado. Nos indican que el programa va a tener como entrada a, b y c y en base a ello tiene que calcular las raíces. Si observamos, hacemos un análisis de lo que nos están solicitando. Recordemos que un polinomio de segundo grado en realidad es una parábola. Puede cortar el eje de las x en dos lugares. Aquí donde tenemos en x1 y en este lado x2. ¿Cómo podemos encontrar estos valores? Pues haciendo a la variable y que sea igual a 0. Entonces cuando y es igual a 0 encontramos estos dos valores. Y lo que tenemos que encontrar son las raíces de este polinomio. Continuamos con el análisis. Si nosotros partimos de esta expresión que acabamos de encontrar, podemos deducir la ecuación general de segundo grado. Completamos términos al cuadrado, pasar de este lado lo que no es x y encontrar una manera para poder despejar x. Dividimos todo entre a y pasamos este resultado hacia el otro extremo, al lado derecho. Completamos cuadrados, sumamos en ambos lados esta expresión que es el término al cuadrado, que es la mitad de este elemento que está aquí. Por tanto, al realizar esto ya podemos tener un binomio cuadrado perfecto. Calculamos las raíces de este lado, calculamos la raíz cuadrada de este otro lado para preservar la igualdad y obtenemos este resultado. Ya finalmente ya pudimos despejar la variable y, pasamos lo que no sea y al lado derecho, finalmente tenemos el resultado. Simplificamos esta ecuación, por tanto aquí tenemos ya nuestra ecuación general para poder obtener las raíces de un polinomio de segundo grado. Continuamos con nuestro análisis. Observamos, si vemos nuestra expresión que obtenemos aquí, tenemos varios inconvenientes, varias restricciones. La primera es, pasaría si a es igual a 0. Todo número dividido entre 0 nos da infinito y entonces tendríamos un problema aquí. Tenemos que verificar que a sea diferente de 0. La segunda restricción es cuando el contenido de la raíz cuadrada debe de ser mayor o igual a 0 para que dé raíces reales. De lo contrario, daría raíces complejas. Bien, ya que encontramos restricciones, ahora también identificamos qué datos va a ingresar el usuario y qué es lo que va a obtener el programa. El mismo ejercicio nos indica que el usuario tiene que ingresar los coeficientes a, b o c y lo que obtendrá serían las raíces x1 y x2, que es el lugar donde cortaría la parábola en el eje de las x. El diagrama de flujo así quedaría. Tenemos el símbolo de inicio, la línea de flujo después continúa, ponemos las variables que vayamos a utilizar, podemos dejar el principio vacías porque no sabemos qué variables vayamos a utilizar. Conforme vamos utilizando las variables las vamos agregando y
y vamos a ir definiendo los tipos de datos que representan estas variables. Después utilizamos el símbolo de entrada-salida, va a imprimir, o sea, va a ser de salida, va a imprimir este mensaje hacia la pantalla. Va a imprimir otro mensaje en la pantalla indicando que ingrese los coeficientes A, B y C. Después utilizamos el mismo símbolo que también va a ingresar, ahora es de entrada, tenemos que ponerle leer y que va a pedirle al usuario 3 datos. El primer dato lo va a guardar en A, el segundo dato lo va a guardar en B y el tercer dato lo va a guardar en C. Entonces tenemos este conector que indica una conexión que continúa nuestro diagrama de flujo en otra hoja. ¿Vale? Nos vamos por este camino, nos indicamos de este lado, conector 1, y lo primero que calcula es el discriminante. Hacemos la operación de discriminante B cuadrada multiplicado por 4AC, lo guardamos en nuestra variable discriminante. Esta expresión nos indica la condición. Tenemos si discriminante es mayor o igual a 0, que es la primera restricción, y A sea diferente de 0. Recuerden que este es el operador y, que nos indica tanto debe cumplir este y debe de cumplir el otro para que toda esta expresión sea verdadera. Si esto es verdadero, entonces me voy por este camino. Si esto es falso, quiere decir que el discriminante es negativo, entonces iría por este camino. Si este también es falso, lo que indicaría que A sea igual a 0 es que ya no sería una parábola y por tanto todo el análisis es incorrecto, entonces también se va por este camino. Si esto es verdadero, se va por este camino, calculamos las operaciones, la raíz 1 se calcula con la parte positiva de la raíz 2 se calcula con la parte negativa de la raíz y obtenemos resultados. Entonces se va por este camino, se va hacia acá, continuamos con la siguiente instrucción que es imprimir las raíces. Imprimir x1 es igual a esto y x2 es igual a esto. Si es caso falso, entonces se va por este camino, imprime este mensaje. Con los coeficientes dados no se puede obtener raíces reales, como lo habíamos dicho, o no forma un polinomio de segundo grado. Y después se va por este camino y nuevamente imprime el contenido de la variable x1 y x2. Finalmente termina nuestro algoritmo. En el caso del pseudocódigo quedaría de la siguiente manera. Definimos los tipos de datos. Recuerden que esto es al principio es opcional, le dejamos espacio. Conforme vamos haciendo nuestro algoritmo, pues vamos colocando aquí qué tipo de variables y sus tipos de datos vamos a utilizar. Entonces imprimimos este mensaje en pantalla. Programa que calcula las raíces de un polinomio. Después imprime este mensaje en pantalla, ingresa los coeficientes A y B, C. Estará esperando a que ingrese los datos y va a ingresar 3 datos A, B y C. Se van a guardar en esas variables, que estas variables deben ser de tipo real, entonces las declaramos en la parte superior. Ya una vez que el usuario ingresó estas variables, realizamos estas operaciones. Calculamos el discriminante B cuadrada menos 4AC. Aquí hay un error, aquí debe ser C. Verificamos la condición, si A es diferente de 0 y, recuerden que es el operador lógico y el discriminante es mayor o igual a 0, entonces realizamos esta operación. Si esta condición es verdadera, entonces se ejecutan este grupo de acciones y después salta al final de la estructura. Si la condición es falsa, entonces salta al caso si no e imprime este mensaje. Con los coeficientes dados no se pueden obtener raíces reales o no forman un polinomio de segundo grado. Finalmente, ya sea que haya sido verdadero o ya sea falso, se imprimen este mensaje en pantalla. Las raíces son e imprime las raíces. Para codificar lo hacemos de la siguiente manera. El inicio se codifica con main. La línea donde comienza el inicio se codifica con la llave de apertura. Declaración de las variables, que es real, se codifica con ya sea float o double. Vamos a codificarlo con float. Ponemos las variables A, B y C. No se nos olvide poner nuestro punto y coma al final. Las otras variables es x1, x2, discriminante y su punto y coma. La operación imprimir se codifica con printf y entre paréntesis ponemos el texto que se va a imprimir. No se nos olvide también ponerle su punto y coma. Como vamos a utilizar la función imprimir, esa está definida en la librería stdio. Entonces tenemos que agregar la librería stdio. También imprimimos este mensaje que ingrese los coeficientes en pantalla. Bien, vamos con la siguiente instrucción. La instrucción leer A, B y C. Esa instrucción se codifica con scanf. Scanf también está dentro de la librería stdio, por tanto ya no es necesario ponerla otra vez. Scanf tiene 2 argumentos. El primer argumento es una cadena que indica el tipo de datos de las variables que vamos a ingresar. En este caso, como son 3 variables, vamos a poner el tipo de datos de la primera variable, una coma, el tipo de datos de la segunda variable, otra coma y el tipo de datos de la tercera variable. Ese es el formato que va a ingresar el usuario los datos. El primer dato se va a guardar en la variable A, el segundo dato se va a guardar en la variable B y el tercer dato se va a guardar en la variable C. Después nos indica el algoritmo que tenemos que hacer esta operación. Codificamos esta expresión. Tenemos aquí el operador de asignación, tenemos un elevado al cuadrado y 2 operaciones que son de multiplicación y una resta.
Esa expresión se puede codificar de la siguiente manera. Podemos utilizar la función potencia. POW recibe como dato de entrada el primer valor, que es la base, una coma y después el exponente, en este caso es 2. Como utilizamos aquí POW, tenemos que agregar la librería math.h. Observen que también cómo codificamos la asignación. No se nos olvide colocar nuestro punto y coma. El sí se codifica con if, la condición que debe de estar dentro de dos paréntesis. El primer paréntesis y este paréntesis. Y aquí está dentro la condición. El operador de diferente se codifica con, en lenguaje C, con un signo de admiración cerrado y un igual a diferente de 0. A continuación viene el operador y lógico. Este y lógico se codifica en lenguaje C con doble ampersand. El mayor o igual a 0 se codifica en lenguaje C con un mayor y después le sigue con el operador igual. El bloque de código de la parte verdadera comienza con las llaves curvilíneas de apertura y de cierre. Continuamos codificando esta expresión. Menos b menos raíz cuadrada de discriminante. La raíz cuadrada se codifica con SQR. SQRT está definida en la librería matemática. Por prioridad de operadores tenemos que colocar paréntesis. Hacemos lo mismo en la segunda expresión. Recuerden que el x1 se calcula con el más y x2 se calcula con el menos y ya tenemos nuestras dos variables que son las raíces de nuestro polinomio. Ahora codificamos el si no. El si no se codifica con else en lenguaje C, donde inicia el caso falso y donde termina lo encerramos en llaves. Dentro del si no imprimimos con los coeficientes dados no se pueden obtener raíces reales o no forman un polinomio. Después imprimimos este otro mensaje, imprime el valor de las raíces. Finalmente probamos nuestro programa con estos datos A, B y C. A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a 1. Calculamos que las raíces del polinomio es menos 1 y menos 1. ¿Cómo mejorarías el algoritmo para que no se imprimieran los valores de las raíces cuando el discriminante sea negativo? Este algoritmo tiene algunas deficiencias. Por ejemplo, ¿por qué se va a imprimir este mensaje si fue negativo el discriminante o fue igual a 0A? ¿Qué pasaría si el discriminante es menor que 0? ¿Podrías mejorar el algoritmo para que también se calcularan las raíces complejas? Lo que acabamos de decir aquí es lo siguiente. Cuando el discriminante es negativo, la parábola no corta en ningún lado el eje de las x, por tanto no vamos a tener ninguna raíz real. Sin embargo, los matemáticos hicieron un artificio para poder calcular esas raíces, pero no en este plano. Hay otro plano que se llama complejo, donde tenemos números imaginarios. En este sentido, ahí sí corta el plano imaginario la parábola que tenemos aquí. Pero ese ya es otro tema de otra materia.